Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, y que, sinceramente, a mí también me tiene bastante intrigada. Vamos a hablar de Kanye Demet, sí, esa pareja que ha encendido las redes sociales y los corazones de muchos fans, y de cómo, aparentemente, hay una gestora que está reaccionando. Y no solo eso, parece que esta reacción tiene que ver con algo llamado, no salgas del plan. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué implica para ellos y para nosotros como espectadores de su vida pública? Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes discusiones. Hemos visto en muchas ocasiones cómo las figuras públicas, especialmente las parejas que gozan de tanta popularidad, están constantemente bajo el escrutinio. Cada movimiento, cada publicación, cada interacción se analiza al milímetro. Y Kanye y Demet Özdemir no son la excepción. Son dos artistas con carreras exitosas, cada uno con su legión de seguidores, y cuando se les ha relacionado, o se les ha visto juntos, la emoción ha sido palpable. Pero ¿qué sucede cuando entran en juego otras personas, en este caso, una gestora, y algo tan estratégico como un plan? Imaginen la situación. Tenemos a Kanye y Demet, dos personas con trayectorias profesionales muy definidas, con proyectos en marcha, con contratos, y por supuesto con una imagen pública que cuidar. Y ahora parece que hay una figura externa, una gestora, que tiene una visión, un plan, y que está observando atentamente cómo Kanye y Demet se desenvuelven. La expresión "no salgas del plan" suena muy a control, a estrategia, a algo que debe seguirse al pie de la letra para obtener un resultado específico. ¿Podría tratarse de estrategias de marketing? ¿De manejo de imagen pública? ¿O quizás algo más personal relacionado con sus carreras individuales o conjuntas? Pensemos en los escenarios posibles. Una gestora de talento, por ejemplo, podría tener la misión de maximizar el potencial de sus representados, tanto individualmente como en pareja. Si Kanye y Demet han trabajado juntos en proyectos que fueron un éxito rotundo, como seguramente muchos de ustedes recordarán, es natural que desde el ámbito profesional se intente capitalizar esa química y esa conexión que el público percibió. Una gestora podría estar diseñando un plan para que esa conexión, ya sea real o percibida, siga beneficiando sus carreras. Quizás se trata de mantener una cierta imagen de complicidad, de amistad, o incluso de mantener viva la esperanza de una futura colaboración, todo ello para mantener el interés del público y por ende la demanda de sus proyectos. Por otro lado, esta gestora podría estar trabajando en la proyección individual de cada uno. Si bien es cierto que su fama se vio impulsada por proyectos compartidos, cada uno tiene su propio camino. Tal vez el plan implica que uno de ellos se enfoque en un tipo de proyecto, mientras que el otro se dedica a otro, y la gestora busca asegurar que no haya interferencias que desvíen ese curso. Y aquí es donde la frase "no salgas del plan" cobra un peso significativo. Implica que salir de lo estipulado podría tener consecuencias negativas para sus carreras, para sus contratos, o para la imagen que se ha construido cuidadosamente. Otra posibilidad, y esta es la que más chispa le da a la conversación, es que este plan tenga que ver con la manera en que ellos manejan su relación personal frente al ojo público. En la era de las redes sociales, donde todo se filtra, donde los fans son detectives incansables, mantener una línea clara entre lo público y lo privado es un desafío enorme. Si Kanye y Demet tienen una relación, o una amistad muy estrecha, y una gestora está involucrada, es muy probable que se esté gestionando cómo esa relación se presenta al público. El plan podría ser algo tan simple como mantener una comunicación pública coordinada, evitar ciertos temas o ciertas apariciones que puedan ser malinterpretadas, o incluso, y esto suena un poco más maquiavélico, mantener una cierta narrativa para generar expectativa. Piensen en cómo funcionan las campañas de marketing para las grandes estrellas. Todo está orquestado. Desde las entrevistas hasta las apariciones en eventos, todo se planea para crear un impacto determinado. Si Kanye y Demet son considerados activos valiosos en el mercado del entretenimiento, entonces es lógico pensar que hay profesionales detrás de escena asegurándose de que cada movimiento sea calculado. La gestora, en este contexto, sería la directora de orquesta, asegurándose de que cada nota suene en armonía con la composición general. ¿Pero qué significa reacciona? ¿La gestora está reaccionando a algo que Kanye o Demet han hecho?
¿O está reaccionando a la forma en que el público o los medios están interpretando su relación o sus carreras? Quizás Khan o Demet han estado actuando de manera un poco más espontánea de lo que el plan original contemplaba. Tal vez han compartido algo en redes sociales que no estaba previsto, o han asistido a un evento juntos sin la previa aprobación del plan. La gestora, al reaccionar, estaría intentando reconducir la situación, recordándoles o enfatizando la importancia de seguir el camino trazado. Imaginen un escenario donde, por ejemplo, Khan comparte una foto casual con Demet en su Instagram. Para ellos puede ser un simple gesto de amistad o afecto. Pero para la gestora, si el plan es mantener una imagen de cierta distancia profesional para no opacar proyectos individuales, esa foto podría ser una desviación. Entonces la gestora reacciona asegurándose de que las próximas comunicaciones o apariciones sean más acordes con el plan, quizás limitando la visibilidad de esa interacción o dirigiendo la conversación hacia otros temas. O podría ser al revés. Quizás el plan es fomentar una cierta imagen de cercanía para un proyecto futuro, y uno de ellos ha estado demasiado reservado. La gestora reacciona impulsando acciones que acerquen a ambos ante el público, recordándoles que su conexión es un activo valioso. Es fascinante pensar en las presiones a las que están sometidos estos artistas. No solo deben ser talentosos y carismáticos, sino que además deben navegar por un mar de expectativas, de opiniones y de estrategias profesionales que a menudo escapan a nuestro conocimiento. La figura de la gestora, en este sentido, es crucial. Es la que tiene la visión a largo plazo, la que conoce el mercado, y la que tiene la responsabilidad de guiar a sus representados hacia el éxito sostenido. Y aquí es donde entra la curiosidad de nosotros, los fans. Nos encanta ver la vida de nuestros ídolos, pero nos fascina aún más cuando sentimos que hay una historia detrás, algo que no vemos a simple vista. La idea de un plan, y de una gestora que reacciona, añade esa capa de intriga que hace que todo sea más interesante. Nos preguntamos, ¿qué tan estricto es este plan? ¿Hasta dónde llega la influencia de la gestora? ¿Khan y Demet se sienten cómodos con estas directrices? A menudo cuando vemos a una pareja de famosos juntos, asumimos que todo es natural, espontáneo. Pero la realidad, en muchos casos, es mucho más calculada. Y no digo esto de forma negativa, es simplemente la naturaleza de la industria del entretenimiento. Si una gestora ve potencial en la unión de Khan y Demet, o en la proyección individual de cada uno, es su trabajo optimizar ese potencial. Y eso implica a veces seguir un plan, incluso si eso significa que ciertos aspectos de su vida pública no se desarrollen de forma completamente orgánica. ¿Podría este plan ser un contrato de exclusividad de imagen? ¿Un acuerdo para promocionar ciertos productos o servicios? Las posibilidades son infinitas. Pero lo que sí parece claro es que hay una voluntad de dirigir la narrativa, de controlar la percepción pública. Y cuando decimos que la gestora reacciona, estamos hablando de una respuesta activa ante cualquier desviación o ante la necesidad de impulsar la estrategia. Imaginen que Khan y Demet están en un evento y se toman fotos con fans de forma un poco desorganizada. La gestora, al ver esto, podría intervenir para asegurar que las interacciones sean más controladas, que se tomen las fotos de manera más profesional, o que se enfoquen en ciertas personas clave para maximizar la cobertura mediática. Esa sería una reacción para mantener el plan de una imagen pública impecable. O quizás si el plan es mantenerlos enfocados en sus proyectos, y uno de ellos ha estado demasiado activo en redes sociales compartiendo aspectos muy personales, la gestora podría sugerir una pausa, o reorientar el contenido hacia temas más profesionales. La reacción sería entonces un ajuste de rumbo. Lo que es innegable es el poder de la imagen pública en la carrera de cualquier artista. Y para figuras de la talla de Khan y Demet, este poder se amplifica. Una gestora que trabaja con ellos, o que ha trabajado en el pasado con proyectos en los que han participado, seguramente tiene una visión estratégica de cómo maximizar su impacto y su longevidad en la industria. La frase "no salgas del plan" es un recordatorio de la importancia de la disciplina, de la coherencia y de la estrategia. Es un recordatorio de que por mucho que admiremos a nuestros artistas favoritos, su vida pública es, en muchos aspectos, un espectáculo cuidadosamente orquestado. Y la gestora es una de las principales arquitectas de ese espectáculo. Su reacción, cualquiera que sea, está probablemente motivada por la necesidad de mantener la visión general, de asegurar que cada pieza del rompecabezas encaje a la perfección.
Así que cuando escuchemos o leamos sobre esta gestora reaccionando a Khan y Demet, o a la idea de que no salgan del plan, podemos imaginar un escenario de gestión profesional intensa, donde la estrategia y la imagen pública son primordiales. No se trata necesariamente de algo negativo, sino de la forma en que se manejan las carreras en un mundo tan competitivo. En resumen, hemos explorado la intrigante idea de una gestora que reacciona ante Khan y Demet, y la misteriosa frase «no salgas del plan». Hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones de esto en sus carreras, en su imagen pública y en la forma en que nosotros, como fans, percibimos su mundo. Ya sea en estrategias de marketing, manejo de imagen o incluso en la gestión de su relación ante el público, parece que hay manos expertas trabajando detrás de escena para asegurar que todo fluya de acuerdo a un plan. Ha sido un placer sumergirnos en esta especulación y análisis con todos ustedes. Me encanta saber sus opiniones sobre estos temas tan jugosos. ¿Qué creen ustedes que significa este plan? ¿Cómo creen que esta gestora reacciona? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante y les ha picado la curiosidad, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también disfrutan de estas discusiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras futuras exploraciones del mundo del entretenimiento y más allá. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!